Bienvenidos a la ponencia La importancia del ejercicio para el cáncer de mama y la salud ósea de las pacientes, enmarcada dentro del 17º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por GEPAC. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. José María Fernández Moya, jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirón Torrejón, jefe de equipo de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirón La Luz y de Quirón San José, y director general de la Escuela de Pacientes Oncológicos en Rutinoterapia. Contamos también con doña Yolanda Robledo do Nascimento, fisioterapeuta experta en el paciente oncológico en el Hospital Universitario de Linares. Y por último contamos con doña Victoria Martínez, capitana del equipo Dragon Boat, que serán los encargados de ofrecernos esta sesión. Y sin más dilación, le voy a dar paso al doctor Fernández Moya para que nos ilustre con su presentación. Doctor, cuando desee. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por dejarme participar en este Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer. Y el tema del cual me toca hablar con ustedes y compartir es el de salud ósea y ejercicio físico. Lo primero es que tenemos que entender el hueso como un tejido vivo. No es algo, aunque tiene ese aspecto y esa estructura rígida, tiene una gran actividad biológica que le hace o que infiere unas características muy peculiares que debemos de repasar y recordar de forma muy somera. Primero, el hueso es un equilibrio entre destruir hueso y renovar hueso. Es verdad que el periodo en el cual transcurren esos dos procesos es largo. Fíjense que, como dice en la diapositiva, parte aproximadamente en 3 semanas o dura 3 semanas y finaliza del todo prácticamente en 3 meses, con lo cual es un proceso lento. Eso le confiere unas características muy peculiares que debemos de analizar no en el contexto de un momento concreto, en este caso de la vida de la mujer, sino a lo largo de ella. La mujer, como ven en la diapositiva, en torno a los 24 años adquiere su máximo pico de masa ósea. Por lo tanto, es muy importante que en ese momento se haya conseguido tener la mayor cantidad de hueso posible. Esto es como, imagínense ustedes un plan de jubilación en el cual nosotros queremos llegar a la misma con mucho dinero. Pues tenemos, en el caso del hueso, poco tiempo, 24 años. Sí que es verdad que si luego mantenemos unos hábitos de vida saludable, se va a mantener en meseta como en la diapositiva aproximadamente hasta los 40 años para luego iniciar un descenso que es mucho más dramático cuando se llega a la menopausia. Es decir, y recordemos este primer concepto, es dependiente de la actividad hormonal de la mujer. Cuando ésta declina, el hueso también empieza a declinar. La pérdida de masa ósea, volviendo un poco a la primera diapositiva, mejor dicho, la masa ósea, como hemos dicho, es un equilibrio. Cuando este se rompe, cuando llegamos a esa curva fundamentalmente debido a la pérdida de estrógenos, aunque hay otros muchos factores que la pueden iniciar de forma precoz, en realidad lo que estamos viendo es que ese equilibrio que se tiene que mantener durante mucho tiempo y que dura bastante en finalizar se rompe. Y se rompe no solo a costa de destruir más del que construimos, sino que además la del hueso que estamos generando a partir de ese momento es peor. Esas dos características, disminución de cantidad y disminución de calidad, nos llevan a una disminución de la resistencia, es decir, el hueso es mucho más frágil. En realidad, detrás de la osteoporosis, lo que a nosotros nos preocupa como médicos y nos preocupa en su prevención es que lo que estamos haciendo, si esta disminuye, es un aumento del riesgo de fractura y, por tanto, una capacidad mayor por parte del hueso de romperse. El remodelado óseo en la edad adulta, como digo, es un equilibrio entre dos tipos de células que viven, o que mejor dicho, conviven en el hueso, que son los osteoclastos, células encargadas de destruir hueso, y los osteoblastos, que son las células encargadas de formar hueso. Si ese equilibrio se tiene, se va a establecer lo que se llama el mantenimiento de la masa ósea, es decir, vamos a tener una cantidad de hueso en calidad y en cantidad apropiada para que el hueso no sea frágil y no se fracture. Pero cuando existe un desequilibrio, ese desequilibrio siempre va a ser, en la mayoría de los casos, diríamos casi muy por encima del 90%, en favor de un incremento de la destrucción de hueso frente a un decrecimiento en cuanto a la formación de hueso. Esto lo que lleva es que la reabsorción, la destrucción, sobrepasa la formación. Con lo cual, el resultado es una pérdida de la masa ósea, que nosotros entendemos hasta cierto nivel con un concepto que se llama osteopenia,
que sin llegar a un nivel patológico de disminución de la densidad de masa ósea, sí que es verdad que estamos fuera del umbral de normalidad y finalmente si esa situación se mantiene, vamos a llegar a lo que se llama una osteoporosis, que lo que implica efectivamente es un hueso mucho más frágil y por lo tanto más fácil de romper. Unos ejemplos que yo creo que documentan perfectamente la explicación que acabo de dar. Fíjense ustedes las diferencias entre lo que es una densidad ósea normal, una densidad ósea osteoporótica y una densidad ósea patológica, el anterior, perdónenme, osteopénica, y una densidad ósea patológica o una osteoporosis, que es como la conocemos. Y esto nos lleva directamente entonces a entender bien cuál es el concepto de osteoporosis. Y este es un concepto que ha sufrido muchas remodelaciones, o mejor dicho, muchas redefiniciones a lo largo del tiempo. La definitiva, la que tenemos ahora, es la que se publicó en 2001, es decir, hace bastante tiempo, y que ya no solo hace referencia a un trastorno del esqueleto caracterizado por alteraciones de la resistencia ósea, es decir, de esa fragilidad del hueso, que lo que va a generar son mayor número de fracturas o mayor riesgo de padecer mayor número de fracturas, pero que además hace una referencia directa a ese concepto que hemos introducido antes, que no es solo la cantidad, sino también la calidad del hueso que vamos a formar. Y en ese sentido, introducimos un nuevo concepto que es muy básico, que es muy sencillito de entender, que es el de la microarquitectura. Estas dos fotografías yo creo que son muy demostrativas. Fíjense ustedes en lo que nosotros consideramos un hueso normal, cómo parece una red, está imbricado, perfectamente conectado, todos sus puentes son fuertes, son rígidos y prácticamente no existe discontinuidad entre unos y otros. Sin en cambio, en la foto de al lado, vean ustedes cómo esos puentes se rompen, cómo esas conexiones no existen. Esa microarquitectura está fracturada y eso es lo que confiere esa debilidad intrínseca al hueso que posteriormente nos llevará a padecer fracturas. ¿Es importante la osteoporosis? ¿Es importante que nos ocupemos, del cual nos ocupamos? Pues sí. Esta diapositiva, que ya también tiene unos años, es del 2006, en un trabajo publicado, nos habla de la osteoporosis a partir de los 50 años como la enfermedad más frecuente, muy por encima de la enfermedad coronaria, muy por encima del ictus y sobre todo muy por encima del cáncer de mama. Luego estamos hablando de un problema muy serio de salud que afecta fundamentalmente a la población más vieja, o la parte de la pirámide poblacional vieja en este momento, que es a partir de los 50 años y es un problema muy relevante porque recuerden ustedes que nosotros hemos conseguido, al menos en nuestro país, esperar o incrementar la esperanza de vida media, en el caso de las mujeres, hasta los 86 años. Cuando hablamos de osteoporosis, efectivamente podemos incidir en ella, en esa curva que yo les he puesto. ¿Cómo hacemos para que de alguna forma lleguemos en buenas condiciones al pico de nuestra meseta y la mantengamos durante? Y efectivamente, si nosotros revisamos cuáles son los factores que inciden en ella, vemos que hay unos factores que nosotros no podemos modificar. Afecta mucho más a las mujeres, ya lo hemos dicho. Afecta mucho más en edades avanzadas, ya lo hemos dicho. Afecta mucho más a la raza blanca, eso no lo habíamos dicho. Efectivamente, cuando hacemos la historia clínica de esas pacientes nos podemos encontrar signos de alarma como el de haber padecido fracturas reiteradas a lo largo de su vida. Podemos echar un vistazo a su historia familiar y ver que efectivamente hay más miembros de la familia que padecen osteoporosis, fundamentalmente miembros femeninos. Y en el caso concreto de las hormonas, vemos que está íntimamente ligada a la disminución de las mismas de forma precoz o prematura. Sin embargo, frente a esto que no podemos cambiar o que podemos cambiar difícilmente, sí que hay muchas cosas que podemos modificar. La baja densidad mineral ósea, que es el patrón estándar, lo que llaman los ingleses el gold standard ahora mismo, que son determinaciones de la densidad mineral ósea a partir de determinado momento, fundamentalmente cuando ya no existe actividad hormonal. Un índice de masa corporal muy bajo, es decir, un bajo peso, es un factor modificable. Fumar, fundamental, es un factor modificable. La baja ingesta de calcio y la baja ingesta de vitamina D o el déficit de vitamina D son factores modificables porque los podemos aportar a través de la dieta y a través de suplementos. La actividad física adecuada, que es uno de los pilares fundamentales de esta presentación. Y luego tenemos el uso de glucocorticoides, el déficit de estrógenos, que ya lo hemos nombrado varias veces,
y el alto riesgo de caídas. Determinadas profesiones, determinadas situaciones físicas y fundamentalmente una mala condición física pueden incrementar de alguna forma que estas situaciones, si las paliamos antes, sean factores modificables y reduzcan la incidencia y el impacto de la enfermedad. Con todo y con esto, nosotros efectivamente nos gustaría evaluar qué personas tienen osteoporosis. ¿Cómo lo hacemos? Pues hemos visto antes en la diapositiva que tenemos simplemente realizando una adecuada historia clínica y viendo si esa presencia de factores tanto modificables como no modificables están presentes y en qué manera. Y de alguna forma ya lo hemos anticipado que tenemos algo que nos mide la cantidad de densidad ósea que tenemos, que se llama densitometría. La densitometría es muy importante y tiene sus indicaciones, como se dice en la diapositiva. Y vemos que efectivamente en mujeres posmenopáusicas mayores de 65 años, en mujeres posmenopáusicas menores de 65 años, pero con valores o con factores de riesgo adicionales, en mujeres premenopáusicas que ya han presentado una fragilidad o una fractura frecuente antes de llegar a esta situación, y en mujeres posmenopáusicas o premenopáusicas menores de 65 años que efectivamente cumplen algunas de las características enunciadas. A todas esas serían tributarias de que nosotros hagamos una determinación de su densidad mineral ósea y que efectivamente en ese momento hagamos una planificación de lo que tiene que ser su proyecto para disminuir al máximo las secuelas de padecer esta enfermedad, que como ya hemos dicho anteriormente es la prevención de fracturas, que es donde tenemos que poner nuestro target y no en otro sitio. Bien sea utilizando fármacos, pero sobre todo cambiando los estilos de vida. Es fundamental grabar a fuego en las mentes, sobre todo en nuestras jóvenes de hoy en día, que es malo fumar, que es malo no hacer ejercicio físico y que no es nada malo para futuro y que es muy malo para futuro no tener una dieta equilibrada y adecuada. Vale, ya sabemos algo del hueso, ahora vamos a intentar casarlo con el cáncer de mama. Y lo primero que tenemos que entender como cáncer de mama, cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, parece que estamos hablando de una sola enfermedad y en realidad no es así, estamos hablando de un problema de salud multifactorial. Existen muchas cosas que inciden a la hora de que una mujer pueda padecer a futuro un cáncer de mama. Su prevalencia es muy alta, como veremos más tarde en la enfermedad, pero fíjense ustedes en la diapositiva. En realidad es un puzzle, tenemos muchas cosas. Tenemos la edad, tenemos el sexo, tenemos la historia familiar, tenemos la presencia o no de mutaciones genéticas, tenemos una menopausia precoz, incluso una menopausia tardía, la edad del primer embarazo, si tiene presente una obesidad o no, si ha utilizado determinados fármacos de forma prolongada e incontrolada, como puede ser la terapia hormonal sustitutiva, si bebe, si de alguna forma ha tenido previamente enfermedades benignas de la mama, si hay factores nutricionales, antropométricos, si ha dado o no el pecho, muchos factores influyen en ello para tratar de entender una enfermedad que, como vemos, es multifactorial y que realmente engloba muchas pequeñas enfermedades que al final desembocan en lo mismo que es un cáncer de mama. Bien, y en ese sentido, sí que basándonos en lo que yo acabo de explicar, lo primero que tenemos que entender es que el cáncer de mama y sobre todo su tratamiento va a ser multidisciplinario. No nos compete a un solo profesional el hecho de abordar este problema de salud de una forma unitaria. No es una enfermedad única y evidentemente al no serlo necesita esa enfermedad de un buen estudio y conocer mucho su biología y sus características para después, conociendo las características del paciente, poder planificar adecuadamente cuál va a ser el tratamiento más eficaz para que se cure de la enfermedad. Porque hay que recordar que el cáncer de mama a día de hoy se cura. 5 años libres de enfermedad supone curación de esta enfermedad. Y en ese sentido, todos esos factores que nosotros encontramos, hay muchos que efectivamente dependen del tumor y así podemos hablar del estadio del tumor o podemos hablar de un análisis de la inmunohistoquímica, si existen o no receptores hormonales, si existe un receptor que le damos mucha importancia, que es el ER2, el grado de diferenciación histológica, lo maduras o lo inmaduras, que son las células que lo configuran, y la presencia de mutaciones genéticas como la BCR1 y BCR2, que yo creo que es bastante conocida. Pero también existen
otros factores que dependen del paciente y no tanto del tumor. Su edad, fundamental, pero sobre todo y muy importante, su estado general de salud. Y en este sentido, ya la Sociedad Española de Oncología, en el 2017, para las recomendaciones para el seguimiento de pacientes tratados con cáncer de mama, marca unos objetivos. Primer objetivo, el diagnóstico de recaídas o de un segundo tumor primario. Muy importante, esos rastreos a los cuales nosotros mandamos a nuestros pacientes al oncólogo para que las mire cada 6 meses a ver si o no hay rastros de su enfermedad, cómo evoluciona, etcétera, etcétera. Segundo, importantísimo, minimizar el impacto de las secuelas y complicaciones derivadas del diagnóstico y del tratamiento del cáncer de mama. Hay muchas veces que en el propio tratamiento estamos haciendo una agresión y eso lo debemos de minimizar, igual que debemos de minimizar las secuelas que producen esos tratamientos para mejorar la calidad de vida. Fomentar todas las medidas de educación sanitarias para reducir riesgos. Todo lo que hemos hablado de hábitos de vida saludables son fundamentales y por lo tanto deben de ser el triángulo, la pirámide, la base sobre la que nos debemos de apoyar a la hora de planificar cualquier proyecto de tratamiento en una paciente con cáncer de mama. Y fundamental, mejorar la calidad de vida de la paciente y lograr su reincorporación a todos los ámbitos de su vida de la forma más completa posible. Esto es muy importante y probablemente es lo más esencial que vamos a tratar esta tarde. La menopausia espontánea o inducida, secundaria a quimioterapia, análogos, gonadotropinas, conlleva una disminución de la masa mineral ósea. Este es un concepto que ya hemos desarrollado anteriormente. En este sentido, nos encontramos un paradigma con el cáncer de mama. Hay una leyenda negra que dice que la utilización de hormonas durante la menopausia va a producir un incremento del cáncer de mama. Y eso no es exactamente así. Lo que sí que es verdad que la utilización de hormonas en las pacientes inadecuadas, en las dosis inadecuadas, sin control médico exhaustivo, pueden desencadenar una situación de desarrollo de unas lesiones iniciales de cáncer de mama. Pero frente a esa paradoja nos encontramos, y ya lo hemos dicho, que las menopausias precoces, por otro lado, nos van a llevar a un deterioro óseo. Y en ese sentido es muy importante recordar que las menopausias precoces han de ser tratadas con hormonas para evitar en el hueso precisamente todo aquello que ya hemos comentado. Luego, es muy importante, primero, acabar con la leyenda negra de terapia hormonal sustitutiva igual a cáncer de mama. No es cierto. Las hormonas hay que utilizarlas en aquellas pacientes que tengan indicación, con control exhaustivo y sin miedo. Y el tratamiento hormonal, también recordarlo, de los inhibidores de la aromatasa, que es una forma de tratamiento del cáncer de mama una vez que se ha establecido en su plan de tratamiento, es verdad que igual que protege frente a lesiones posteriores de la glándula mamaria, hacen un daño tremendo al hueso, produciendo un incremento del riesgo de fracturas osteoporóticas. Como ven ustedes, son dos temas que están íntimamente ligados y que son dos temas que merecen un equilibrio. Tenemos que ser buenos a la hora de tratar la osteoporosis, tenemos que ser buenos a la hora de tratar el cáncer de mama y evitar sus recidivas. Pero no debemos de olvidar que estamos hablando de una mujer que necesita que ambos campos vayan de la mano. Por lo tanto, en cualquier situación en las cuales nos planteemos una situación de tratamiento frente al cáncer de mama, lo primero que tenemos que tener es un conocimiento antes de establecerlo previo de cuál va a ser o cuál es el estado del hueso de la paciente que va a ser sometida a una terapia que puede poner, de alguna forma, puede suponer un riesgo para su hueso. Como en qué condiciones está para soportarlo o no, para luego tener clara cuál va a ser su evolución y cuál va a ser nuestra postura frente a ella. En el caso de no poder efectuar la evaluación y el tratamiento, se recomienda remitir a la enferma a una unidad donde realmente se le trate de la osteoporosis. En este momento de la osteoporosis nos ocupamos 3 grupos de especialistas, que no son 3 grupos separados con visiones separadas, sino que son complementarias y, como hemos incluido, es el factor de la multidisciplinaridad. Pero somos los ginecólogos, los reumatólogos y
los traumatólogos. Independientemente de la persona hacia donde hacia donde nos dirijamos, siempre vamos a encontrar la misma respuesta. Primero, vamos a recomendar el ejercicio físico. El hueso es un tejido vivo, hay que ejercitarlo, hay que moverlo, hay que trabajarlo y es fundamental. Hay que abandonar el tabaco, también fundamental, y sobre todo, de acuerdo con las recomendaciones de las diferentes sociedades científicas ocupadas del tema, si utilizamos inhibidores de la aromatasa, es imprescindible asociar de forma profiláctica calcio y vitamina D, sobre todo cuando los valores densitométricos, lo que nos está diciendo la densitometría, esté por debajo de las menos 2.0 desviaciones estándar. Tenemos a su vez la capacidad de poder asociar otro tipo de fármacos que estén indicados para reducir la reabsorción ósea. En este caso, los bifosfonatos orales o el ácido zoledrónico, o en la otra mano o como otra posibilidad de utilización de anticuerpos antimonoclonales como es el denosumab. Bien, la pérdida de hueso producido tanto por el cáncer como por sus terapias de quimioterapia, radioterapia o terapia de privación hormonal ha de ser tratada. Y este efecto secundario puede llegar a ocurrir hasta el 70% de los pacientes si estos tienen una predisposición o una situación de fragilidad ósea previa a la implantación de los tratamientos. En este sentido, es muy importante que recordemos el papel de la vitamina D, que es algo de lo cual estamos comentando. Y fíjense ustedes, tradicionalmente nosotros pensábamos que vivíamos en un país donde, como tenemos mucho sol, pues teníamos mucha vitamina D. Recuerden ustedes muy rápidamente que la vitamina D fundamentalmente la generamos en nuestro cuerpo a través de los rayos del sol. Es verdad que tenemos otras formas de aporte. Bueno, pues estudios posteriores muy importantes que se hicieron en todo el mercado común, en concreto en Europa, demostraron que España tiene un nivel de vitamina D muy por debajo de los valores del norte de Europa, donde tienen una muchísima menor exposición solar, pero en cambio la tienen aportada a su dieta de forma suplementaria y de forma diaria y de forma constante. Un segundo que me la he pasado. La vitamina D es esencial. ¿Por qué? Porque es la que va a facilitar que absorbamos el calcio en nuestro intestino y lo transportemos al hueso. Si no se produce o si no hay vitamina D, lo que se produce es un aumento de la PTH, es una hormona que producimos en nuestro cuerpo, y eso lo que va a llevar es que todavía reabsorbamos, es decir, destruyamos más hueso. Con lo cual, es esencial que mantengamos un buen nivel de vitamina D en general. Pero lo que sí que es cierto es que todos los estudios posteriores que se han ido haciendo es que además de eso que ya sabíamos, efectivamente, se fractura mucho más hueso, es decir, hay más riesgo de fractura, si nosotros tenemos unos niveles bajos de vitamina D. Y que esta situación es muy frecuente y muy prevalente, sobre todo en aquellas que más lo van a padecer, que son las mujeres posmenopáusicas. Bien, ya hemos dicho o hemos comentado muy rápidamente de dónde sacamos la vitamina D, y si nos damos cuenta de la diapositiva, pues tenemos muy poquita capacidad endógena de producirla, la mayor parte viene de la exposición al sol y los alimentos realmente nos dan muy poquito, con lo cual es la única vía que nos queda es aportar la vitamina D a través de suplementos. Pero es que vemos además que hay mucha inconstancia en el aporte. No estamos mentalizados, sobre todo en nuestro ambiente. Bien, con respecto a otros aportes nutricionales que nos podían de alguna forma rellenar esa tercera pata, la primera ejercicio físico, la segunda no fumar, el tercer aporte nutricional, ha aparecido ya hace unos años una sustancia que es la omega 3, el estudio de unas sustancias que son todas sustancias relacionadas con la síntesis de la omega 3 y que efectivamente vemos que mejoran sistemáticamente, sobre todo en pacientes de cáncer de mama, y ya tenemos bastantes estudios hacia ese campo, con unos niveles adecuados. Lo mismo ocurre a nivel de la densidad mineral ósea, en lo cual efectivamente vemos que
el aporte de omega 3 sistemáticamente en nuestra dieta mejora también ese aspecto. Finalmente, creo que es finalmente la tercera pata de mi presentación es el ejercicio físico. Y el ejercicio físico, pues es esencial, pero es que cuando nosotros hablamos del nivel de evidencia, que es en lo que nos basamos los médicos para recetar determinado fármaco o para recetar determinada dieta, pues vemos que en los hábitos el nivel de evidencia sobre el impacto directo sobre la densidad mineral ósea del ejercicio físico, de todo lo que podemos hacer, tomar calcio, dejar de fumar, reducir el consumo, A. Es decir, es el mayor nivel de evidencia científica que existe sobre cualquier estrategia terapéutica de nivel preventivo y sobre todo relacionada con los hábitos de vida saludables que generen un efecto directo sobre la densidad mineral ósea. ¿Y por qué? Y centrándonos más en los pacientes oncológicos, el ejercicio físico es muy beneficioso. Bueno, yo creo que esta diapositiva la hemos visto muchas veces y hemos visto reducir los efectos secundarios de los tratamientos, los hemos comentado, reducir y mejorar la calidad y la densidad de los huesos, ya lo hemos comentado, pero como es el tema que nos liga, lo he marcado en amarillo, mejor tolerancia y eficacia de los tratamientos, ni más ni menos, reduce la fatiga relacionada con el cáncer, aumenta el tejido muscular y mejora la composición corporal, regula la respuesta inflamatoria y el sistema inmune, mejora los dolores articulares, regula la glucosa y la resistencia a la insulina y mejora la calidad de vida. Ni más ni menos. Creo que estos 9 puntos son esenciales para entender el impacto y la importancia de establecer unas adecuadas medidas físicas en nuestros pacientes y, de alguna forma, que formen parte de su terapia, como pueden formar parte de la utilización de sustancias químicas. La frecuencia. Bueno, pues me guío por las guías de práctica clínica. Nos hablan de 3 días a la semana o al menos 150 minutos de actividad moderada, intensa, cardiovascular aeróbico, diario de 30 minutos, entrenamiento de fuerza al menos 2 días a la semana para prevenir caderas y fracturas. Y vemos el tipo de ejercicios, el volumen, la frecuencia. Y en esto sí que yo quiero hacer la reflexión. Es decir, esto es lo que nos recomiendan. Lo ideal es que tuviésemos una actividad física diaria. ¿Por qué? Porque además de que efectivamente nos va a dar un sustrato más fuerte, más sólido, más consistente para todo lo anterior, es una rutina, es algo que debemos de introducir en nuestra vida. Y que luego, evidentemente, que es muy importante, todos no somos iguales. Todos no vamos a trabajar de la misma manera, no vamos a recibir beneficios de la misma manera. Es muy importante individualizar el ejercicio, personalizarlo. Las características de cada paciente, de cada individuo que hace ejercicio físico, son muy relevantes para que pueda absorber ese beneficio que le va a proporcionar la actividad. Y con todo esto, no me queda más que despedirme, esperando que les haya servido de utilidad estas breves pinceladas entre un tema y otro, y agradecerles muchísimo su atención. Pues muchísimas gracias, doctor, de verdad, por su presentación. La verdad que ha sido un placer tenerle con nosotros. Y a continuación, sin más dilación, voy a dar paso a doña Yolanda. Perfecto. Pues continuamos esta sesión con el ejercicio y el linfedema. Ya nos ha hecho el doctor una gran introducción hacia el ejercicio. Vamos a hacer hincapié del entrenamiento de ejercicio con el linfedema o el riesgo de tener linfedema. Para llegar al tema en concreto, tenemos que hacer una pequeña introducción de lo que es el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema venoso, ahí tenéis reflejado venoso, y el que podéis ver a la derecha de vuestra imagen ese es el linfático, muy parecido a los demás, ¿vale? La única diferencia, si os fijáis, es que no tenemos un corazón, no hay un corazón que impulse la linfa, ¿vale? Y tampoco es una circulación cerrada. El sistema linfático va a empezar en el tejido conjuntivo, ahí en el espacio entre las células, y va a terminar, eso sí,
con el sistema venoso. Va a desembocar la linfa en ese sistema venoso. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? El sistema linfático va a estar compuesto por esos vasos que hemos visto, que son esas tuberías o cañerías, y órganos linfáticos. Dentro de los órganos linfáticos, ahí encontramos los ganglios linfáticos. ¿Qué son estos ganglios linfáticos? Pues mirad, los ganglios linfáticos nos los vamos a encontrar intercalados en esas tuberías, en esos vasos linfáticos, o bien formando grupitos, ¿vale? ¿Qué función principal? ¿Vale? Porque tiene varias, pero ¿cuál es la función principal de estos ganglios linfáticos? Filtrar la linfa. ¿Con qué objetivo? Pues como acabamos de mencionar, la linfa va a terminar en el sistema venoso, ¿vale? Entonces, cuando esa linfa va a desembocar o a unirse con la sangre, tiene que estar en perfectas condiciones, es decir, tiene que haber eliminado productos que no son beneficiosos para el cuerpo. ¿Y cómo es esto? Porque una de sus funciones va a ser mantener en equilibrio los líquidos en el cuerpo, va a eliminar de ese tejido las sustancias de desecho de la alimentación de las células, lo que llamamos el metabolismo celular, y va a transportar todo aquello que no puede ser absorbido por el sistema venoso. Todo eso va a circular por la linfa, entonces tal cual no puede llegar a la sangre, sino que se va a filtrar. ¿Dónde ocurre eso? En los ganglios linfáticos, ¿vale? ¿Qué grupos o qué zonas encontramos el mayor grupo de ganglios linfáticos? Pues a nivel del cuello nos vamos a encontrar un gran número de ganglios linfáticos, entre 200 y 300 ganglios linfáticos de todo el cuerpo se localizan en el cuello, a nivel de las axilas, a nivel de las ingles y en el aparato intestinal, en el aparato digestivo. Muy bien. Ahí encontramos y localizamos nuestros ganglios linfáticos, ¿vale? Muy bien. En esta animación, mientras yo os la voy explicando, vais viendo que esas tuberías o esos vasos linfáticos, ¿vale? Van teniendo diferente forma y función. Estos son los vasos linfáticos iniciales que están en esos espacios entre las células que se encargan de absorber el líquido que tienen que ser absorbidas por el sistema linfático. Y también unas moléculas de gran tamaño que son grandes, ¿vale? Como por ejemplo algunas proteínas, todas esas van a ser devueltas al sistema sanguíneo por los vasos linfáticos, ¿vale? La principal forma de transportar esta linfa por estos vasos linfáticos es, por un lado, la propia contracción que tienen estos vasos linfáticos, ¿vale? Que nos va a propulsar la linfa de poquito a poquito, de forma lenta, pero continua por el interior de estos vasos linfáticos, ¿vale? Y otra forma es con agentes externos a los vasos linfáticos, como por ejemplo la gravedad. Cuando se nos hinchan las piernas o las tenemos cansadas y levemente hinchadas cuando estamos mucho tiempo de pie, ¿qué es lo que hacemos? Las elevamos. La fuerza de la gravedad nos va a ayudar a este transporte de la linfa. El pulso de las arterias vecinas, la respiración por la diferencia de presión entre la caja torácica y el abdomen, el movimiento de las articulaciones y la contracción muscular. Esto nos va a favorecer este transporte de la linfa. El drenaje linfático manual y las medidas de compresión son todos esos factores que nos van a ayudar a este sistema propio del sistema linfático a transportar esta linfa. ¿Cómo funciona el sistema linfático? Pues mirad, para la cantidad de líquido y sustancias que se forman de forma fisiológica, valga la redundancia, el sistema linfático va a trabajar a un 20% de su capacidad total. ¿Haciendo qué? Haciéndonos que tenga un margen de reacción por si esta situación cambia. Es como si fuera la válvula de seguridad en las ollas de presión. ¿Vale? Aumenta la presión, la válvula empieza a soltar aire, a soltar presión para que no vaya a explotar la olla. ¿Qué es lo que ocurre en el sistema linfático? Si hay cualquier causa
por ejemplo, actividad física, masaje, un golpe, una infección, etcétera, que va a aumentar la producción de líquido y la formación de estas sustancias que tienen que ser transportadas por el sistema linfático. ¿Qué hace el organismo? Vamos a trabajar más para poder absorber más cantidad de líquido y moléculas para mantener el equilibrio en el tejido. Y de esta manera reacciona frente a un imprevisto que aumenta esa producción de líquido y moléculas. ¿De acuerdo? Y eso es la manera que mantenemos que no se nos hinchen las cosas, los brazos, las piernas, etcétera. ¿Vale? Bien, entonces uno de los mecanismos de reacción que va a poner en marcha el cuerpo es este, va a hacer que el sistema linfático trabaje más para conseguir de nuevo el organismo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre en el cáncer? Concretamente en el cáncer de mama. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que a la hora de los tratamientos de la enfermedad, pues o bien los ganglios linfáticos han sido extirpados, o sea, se han quitado de su lugar, o bien han sido radiados. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que esta capacidad del sistema linfático de transportar esa linfa está disminuida. ¿Y eso qué es lo que me va a hacer? Pues que al tener disminuida la capacidad de transporte no va a ser capaz de transportar ese líquido y macromoléculas que se forman de manera fisiológica. Ahora bien, eso que se queda en el tejido, ese líquido que se queda acumulado en el tejido es lo que llamamos un edema. Un edema que se produce por este mecanismo es lo que conocemos como un edema estático o linfedema. Ahora sí me pregunto yo, jolín, Yoli, ¿me estás diciendo que esto ocurre siempre? No. Mirad, el organismo pone en marcha unos mecanismos, como hemos comentado. Uno de ellos, lo acabamos de ver, hacer que el sistema linfático trabaje más para absorber ese líquido y esas macromoléculas. Además, crea vasos linfáticos nuevos. Además, se unen vasos linfáticos con venas. Además, a nivel celular, va a llegar unas células que van a hacer hacer otras moléculas más chiquititas para que puedan ser absorbidas también por el sistema venoso, etcétera. O sea, el cuerpo lucha contra esta situación. Entonces, no tiene por qué a todo el mundo que se le quitan los ganglios linfáticos o se le irradian desarrollar un linfedema. Puede compensar esa situación. Ahora bien, yo siempre os digo, estos ganglios que se quitan no salen nunca. O sea, el riesgo siempre está. Si bien es verdad que entre el primer y segundo año después de la cirugía, es el punto de mayor probabilidad de desarrollar linfedema. A partir de ahí, esa probabilidad disminuye. Muy bien, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que el sistema linfático es que no es capaz de eliminar el líquido, de transportar ese líquido y esas macromoléculas que se están formando. Entonces se acumulan en el tejido. ¿Qué manifestación? ¿Cuándo sé yo que hay un linfedema? Cuando el volumen de la extremidad empieza a aumentar, ¿vale? Porque la consecuencia de que este líquido y estas macromoléculas se queden en el tejido es que poquito a poco va a ir aumentando el volumen. Para eso hacemos una circometría que llamamos, es decir, que medimos la extremidad para comprobar cómo se encuentra y se compara con la otra para confirmar o descartar la presencia del linfedema. ¿Cuánto es cuánto linfedema hay? ¿Cuántas mujeres o hombres con cáncer de mama van a tener un linfedema? Pues mirad, según la bibliografía, es decir, según los estudios que se han hecho, por estadística, aproximadamente entre el 21 y el 25% de todas las pacientes con cáncer de mama. ¿Vale? Una de cada 4. Aunque veremos ahora los factores de riesgo que nos llevan a esta situación.
¿vale? ¿Cuáles son estos factores de riesgos que están descritos en estos estudios que se han visto que son los que más probabilidad tienen de desarrollar linfedema cuando se agrupan? Y evidentemente entramos otra vez en un proceso multifactorial. No solo es una cosa, me han quitado ganglios. Ahora vamos a ver qué otros factores van a influir. Por ejemplo, el índice de masa corporal, la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. El índice de masa corporal, ¿en qué sentido? Hay una relación directamente proporcional a la obesidad con la aparición del linfedema. Como el doctor nos ha comentado, también hay una relación de esa obesidad, entre otras muchas cosas, con el cáncer. Entonces, también se relaciona de forma directamente proporcional con la presencia del linfedema. Y si preguntáis, ¿vale? ¿Y con qué valor? Porque el índice de masa corporal tiene diferentes valores, como veis en vuestra imagen. Nos dice la evidencia científica, es decir, los estudios, que cuando el índice de masa corporal es por encima de 25, el riesgo de tener linfedema se aumenta. Si ese índice de masa corporal es de 30 o por encima de 30, el riesgo de tener linfedema aumenta de forma directa. La cirugía. La cirugía hay dos aspectos. Uno, cuánto tejido se haya quitado. Es decir, si no es lo mismo quitar solo el tumor que quitar un cuadrante, que quitar la mama entera. Y el otro lado va a ser los ganglios linfáticos. ¿Cuántos ganglios hemos quitado? No es lo mismo quitar un ganglio centinela que quitar una axila, es decir, 10, que a eso le llamamos linfadenectomía. No es que te quiten la axila, sino que quitan los ganglios axilares, que tenemos bastantes. Pero entonces deciden quitar 10 o 20 porque es lo que se ha decidido para esa mujer o ese hombre. ¿Vale? Entonces, cuantos más ganglios linfáticos se quiten, más probabilidad de tener linfedema. Cuantos más ganglios positivos se encuentren en esos ganglios que se han quitado, los estudios nos dicen que hay mayor riesgo de desarrollar linfedema. Otro de los factores de riesgo es la quimioterapia. Fundamentalmente nos hablan los estudios cuando se aplica en el tratamiento taxanos. Si pensáis, gran parte de los tratamientos para el cáncer de mama, en el esquema de quimioterapia aparecen los taxanos. No significa que a todas os vaya a salir un linfedema, sino que es otra cartita más, otra papeleta más para poder desarrollar linfedema. Y por último, la radioterapia. La radioterapia es uno de los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener linfedema hasta en un 25%. ¿A qué es lo que ocurre? Que la radioterapia van a radiar el lecho tumoral y, según la decisión médica, van a radiar la axila, la mama, axila y otras cadenas ganglionares que hayan podido estar afectados o que por consenso se decidan que tienen que ser radiadas. Esa radiación no va a afectar al sistema linfático en el sentido del transporte de esa linfa, ¿vale? En algunos casos nos dicen los estudios que ya no es en sí la radiación o esa agresión que ha sufrido el tejido, sino durante el proceso de remodelación y de recuperación de esa lesión producida por la radioterapia. En esa fibrosis, en esa remodelación de tejido, puede ser el causante del linfedema posterior. ¿Qué tratamiento tiene un linfedema? Tenemos dos fases, una fase de reducción y una fase de mantenimiento. En la fase de reducción, lo que vamos a plantearnos como objetivo es disminuir el volumen y para ello vamos a utilizar la combinación de las técnicas de drenaje linfático manual, cuidados de la piel, ejercicios linfomioquinéticos y una medida compresiva, que va a ser el vendaje, ¿vale? Y va a durar entre 2 y 3 semanas. Una vez que hemos conseguido que se haya bajado ese volumen, va a empezar
la fase de mantenimiento. Se prescribe la prenda de compresión y comienza esa fase de mantener los resultados que se han obtenido. ¿Vale? Va a consistir en las técnicas de la prenda de compresión. Normalmente esa media, la manga o guantelete o un guante largo. Y dice, hay diferentes modalidades de poder contener ese linfedema, totalmente individualizadas para cada una de las personas, según sea su linfedema y según cómo reacciona su linfedema. Y se puede llevar a cabo drenaje linfático manual por fisioterapeutas especializados según el linfedema. Una vez a la semana, una vez al mes, de vez en cuando, etc. Es algo crónico. Porque una de las cosas que tiene el linfedema es que una vez que aparece, no se quita. Podemos reducirlo, podemos casi normalizarlo, podemos mantenerlo, pero no podemos eliminarlo. Una de las herramientas que tenemos para poder combatir al linfedema es el ejercicio. ¿Se puede prevenir el linfedema? Bueno, hay estudios de una fisioterapeuta española en el cual nos dice que sí que se puede prevenir el linfedema. ¿De qué manera? Pues podemos hacerlo con un tratamiento precoz, ¿vale? Si hay un diagnóstico precoz, es decir, hay un seguimiento del paciente o la paciente desde la cirugía, se hace un diagnóstico precoz y podemos hacer un tratamiento precoz que según el estudio está compuesto de drenaje linfático manual, tratamiento de la cicatriz, estiramientos suaves, ejercicio para el hombro, dividido en las diferentes fases según cómo se encuentre la articulación, y educación sanitaria. Es un complejo o la combinación de diferentes cosas los que no pueden llegar a prevenir el linfedema. ¿Vale? Pero aún así podemos hacer todo esto y que aparezca. Hay un factor intrínseco de cada persona que no podemos controlar y a día de hoy no sabemos quién va a tener linfedema y quién no. Pero es una parte importante el ejercicio, como ya nos dice la bibliografía. ¿Vale? Y según Park, que es uno de los investigadores, nos dice que el ejercicio es regular. Cuando se trata de una linfadenectomía, cuando han quitado varios ganglios linfáticos. Bien, vamos a hacer un repaso, porque fijaros, la evolución en las recomendaciones de ejercicio para la paciente o el paciente después de cáncer de mama ha sido diferente a lo largo de los años. Mirad, al principio de todo, entre los años 70 y 90, las recomendaciones que hacíamos a las pacientes eran bastante restrictivas. Y me incluyo en el ajo. ¿Vale? No en los 70, pero sí para los 90, un poco más largos. ¿Qué recomendaciones hacíamos a los pacientes con riesgo de tener linfedema o con un linfedema ya establecido? Pues bueno, lo que les decíamos era que había que hacer ejercicios suaves, ¿vale? En estudios, este estudio en concreto nos dice que ejercicio terapéutico, pero de rango articular limitado, con una ejecución de los movimientos lenta y, por supuesto, sin peso. Esas eran las recomendaciones que se hacían hasta los años 90. Y además de forma bastante estandarizada, porque era una rehabilitación tras el cáncer, fundamentalmente después de la cirugía y de la radioterapia. ¿Vale? Bien, ¿esto en qué se fundamentaba? Esto se basaba en conceptos teóricos en los cuales nos decían que ese ejercicio suave ayudaba a esa contracción muscular y a esa movilización articular que me ayudan al transporte de la linfa, esa capacidad de transporte de la linfa sin aumentar el flujo sanguíneo de forma que me perjudicara en el sistema linfático. Es decir, que era beneficioso para el sistema linfático. Esa era la justificación teórica
que se tenía para recomendar este tipo de ejercicio. ¿Vale? O sea, fijaros, no digo que hoy en día todavía haya sanitarios que sigan haciendo estas recomendaciones, pero os puedo asegurar que no están actualizados. ¿Qué estaba contraindicado en estos años? Fundamentalmente, ejercicios repetitivos y ejercicios vigorosos. ¿Por qué? Se pensaba que este tipo de ejercicio lo que hacía era sobrecargar ese sistema linfático, porque ese exceso, entre comillas, de activación muscular y de movimiento repetido hacían que produjera, más cantidad de líquido y que el sistema linfático no fuera capaz de mantener el equilibrio. De hecho, estaban prohibidísimos, los prohibíamos. No, esto no se puede hacer porque vas a empeorar o puede ser el desencadenante del linfedema. Pero todo estaba basado en conocimientos teóricos, justificado por lo que os he comentado antes. Y luego, además, por hechos anecdóticos que nos comentaban los pacientes, de es que, claro, es que me ha salido el linfedema después de coger peso. Me ha salido o se me ha empezado a hinchar el brazo después de pintar una habitación. O se me ha hinchado el brazo cuando he cogido a mi nieto. Cosas así, eran cosas anecdóticas que además sostenían y fundamentaban el concepto teórico por el cual se contraindicaban este tipo de ejercicios. Afortunadamente, la investigación nos iba a llevar a cambiar el concepto que estábamos transmitiendo. Es decir, descansar es lo mejor. Sí, es lo mejor para cuando estamos cansados. Pero en estas situaciones de pacientes en riesgo de linfedema o con un linfedema ya establecido, estamos aumentando esta hipótesis teórica de que va a empeorar el linfedema si se hace ejercicio de ese tipo. ¿Qué es lo que a continuación la evidencia nos ha seguido transmitiendo? Pues mirad, a finales de los 90 y a principios de los 2000, del año 2000, empezaron los primeros estudios sobre ejercicio y linfedema. Entendiendo el ejercicio como ejercicio aeróbico y, en principio, ejercicio aeróbico, porque el ejercicio de fuerza llegó un poquito más tarde. Entonces, teniendo en cuenta los efectos secundarios de los tratamientos del cáncer que tenían en las mujeres, limitación del hombro, limitación de la movilidad del hombro, disminución de la fuerza muscular y además estaba comprobado que también disminuida la capacidad cardiovascular, es decir, con un nivel de actividad física bajo, que eso puede llevar además a un nivel de masa corporal alto, ¿vale? Y se comprobaron en estos años, empezaron los primeros estudios en el que se comprobaron que el ejercicio físico aumentaba la supervivencia en cáncer de mama. Hoy en día sabemos que está relacionado a más tipos de cáncer, ¿vale? Pero aquí en estos años fueron los primeros estudios sobre la evidencia del ejercicio en relación con la supervivencia del cáncer de mama. Bueno, no vamos mal. Seguimos avanzando y continuamos que entre el año 2000 y en el año 2010 empezamos a ver estudios en los cuales se empieza a levantar peso, a hacer un trabajo de pesas. Dios mío, no os podéis imaginar que los de la vieja escuela nos echábamos la mano a la cabeza. Dios mío, ¿qué cosas están diciendo? ¿Qué están haciendo? Esto no es posible si llevamos toda la vida diciendo que levantar peso es peor para el linfedema. Pues no hay nada mejor que actualizarse, no hay nada mejor que leer esos estudios. ¿Qué es lo que nos demuestran estos estudios? Que el ejercicio de fuerza y movimientos repetitivos, porque el levantar una pesa no es una vez, sino el ejercicio de entrenamiento de fuerza consta de la realización de ciertos ejercicios, son seguros.
pero para aquellos pacientes que están en riesgo de tener linfedema como para aquellos que ya tienen el linfedema establecido. Además, que son mejor, o sea, que tienen mayor beneficio si esa intensidad es moderada a alta, como ya nos ha comentado el doctor, que si es de una moderada leve. ¿Vale? Eso sí, nos dicen que estos ejercicios van a tener que estar supervisados, que no podemos hacerlo de cualquier manera. ¿Vale? Supervisados por un profesional formado, perdona, que se me había quedado. Formados tanto en el cáncer, tanto en linfedema como en el ejercicio. Muy bien. Llegamos a estos últimos años en los cuales se ha seguido estudiando y se ha visto que el nivel de actividad física está relacionado con la supervivencia. Mayores niveles de actividad física, como nos ha comentado el doctor, está relacionado con mayores niveles de supervivencia que se combinan para poder hacerlo un ejercicio de resistencia y fuerza con aeróbicos, como nos ha comentado el doctor, y además nos meten otro tipo de ejercicios: marcha nórdica, terapia acuática, yoga, tai chi, levantamiento de pesas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos extraer de estos últimos años de estudios sobre el ejercicio y el linfedema y sobre las recomendaciones que hacíamos al respecto? Uno, que el ejercicio es seguro para pacientes con linfedema. Dos, que no hay evidencia científica suficiente, lo que nos comentaba el doctor, el nivel de evidencia para decir que esto es así o no lo es, no hay suficiente para decir que es preventivo. Pero lo que sí tiene un nivel de evidencia alto es que previene la progresión del linfedema. Porque una cosa que tiene mala el linfedema, lo hemos dicho, que es crónico. Otra cosa mala o no tan buena es que el linfedema tiende a progresar, a empeorar. Y el ejercicio nos ayuda a prevenir esta progresión. 3. La compresión. A todos os preguntaréis: ostras, y ahora Yolanda, que me estás diciendo esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Hago el ejercicio con la media puesta o sin ella? Pues mirad, no hay evidencia suficiente para recomendar el uso de la prenda de compresión durante el ejercicio. Esta recomendación se tiene que hacer de forma individual, muy individualizada para cada persona. Lo que sí nos recomiendan es que si el llevar puesta la prenda de compresión va a limitar al paciente de realizar esa actividad física o le va a restar adherencia al tratamiento, es decir, voy a hacer ejercicio, uy, no, pero llevo la media. Uf, es que con la media me cuesta más. Uf, es que con la media tengo mucho calor. Uf, es que es mejor quitar la media para que el paciente o la persona realice ese ejercicio. Y una vez hecho el ejercicio, una vez duchada esa persona, se puede poner su prenda de compresión y ese linfedema no se desestabiliza. Ese es un punto muy importante que siempre nos ha llevado a controversia, porque siempre teníamos entendido que la prenda de compresión siempre se debe llevar cuando se hace o se realiza ejercicio. Preguntad siempre a vuestro fisioterapeuta o a vuestro médico sobre ello. Bien, ahora llegamos, os preguntaréis: jolín, Yolanda, te falta algo súper importante, algo que causó sensación a finales de los 90, que es el barco dragón. Mujeres operadas de cáncer de mama con y sin linfedema que practicaban el barco dragón. Bueno, como nos pillaba al otro lado del charco, hablando coloquialmente, no nos interesaba mucho. O sea, sí, fue como algo anecdótico, ¿vale? Pero fueron los pioneros a finales de los 90 y a principios del 2000 en hacer estudios sobre este tipo de ejercicio que es repetitivo y vigoroso. Fijaros que estaba prohibido o estaba contraindicado en este tipo de pacientes. ¿Y qué es lo que
llegaron a la conclusión? La práctica de esta actividad física nos llevó a concluir que las mujeres que lo realizaban, porque en principio fueron todas mujeres, era que mejoraba la capacidad cardiopulmonar. Punto positivo. Mejora la fuerza muscular, no solo del brazo, sino del tren superior, lo que es el tronco. Otro punto positivo. Y además que es seguro para pacientes con riesgo de linfedema y con linfedema ya establecido. ¿Qué significa esto? Que realizar la práctica de barco dragón, esta actividad física, no va a ser el desencadenante del linfedema ni de la progresión del mismo. ¿Qué podemos concluir, pues? Que vamos a empezar con sesiones de ejercicio de corta duración e intensidades bajas, que vamos a hacer pequeños aumentos, o sea, se va a aumentar progresivamente en duración e intensidad con pequeñas dosis, y la progresión del ejercicio va a venir determinada por la evolución de la región que tiene riesgo de tener linfedema o del linfedema si este ya existe. Y siempre, en la medida de lo posible, supervisado por un profesional formado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Y ahora continuamos con doña Victoria Martínez. Doña Victoria, cuando usted desee. Pues nada, lo primero quiero daros las gracias por esta invitación y en concreto al Grupo Español de Pacientes con Cáncer por esta gran iniciativa. Bueno, mi presentación es dar a conocer lo que es el Barco Dragón. Yo soy la capitana del equipo de Barco Dragón que hay en Madrid, en el Juan Carlos I, y quiero mostrar un poco esta actividad, sobre todo para mostrar los beneficios que está llevando a muchísimos pacientes que han pasado por cáncer de mama, sobre todo por una mejora importante en el linfedema, para realizar esta actividad y sobre todo demostrar que se puede hacer deporte y aparte unos beneficios muy importantes que a continuación os voy a contar. Bueno, pues ¿qué es el barco dragón? El barco dragón es una modalidad de piragüismo de origen chino que, fijaos, tiene más de 2000 años de antigüedad. Las embarcaciones tienen una estética como muy especial porque van adornadas con una cabeza de dragón en la proa y también tienen una cola del mismo animal en la popa. Lo importante es que pues estos barcos pues tienen una finalidad de carácter festivo en regatas, en festivales, y lo importante es que requiere un trabajo en equipo y sobre todo mucho compañerismo porque todos los palistas de este barco pues tienen que remar a la vez para asegurarse que el barco avanza de la forma más adecuada. En este tipo de embarcaciones y en las competiciones y en festivales tenemos dos categorías muy específicas. Una es la categoría BCS, que es pacientes que han pasado cáncer de mama, y ACS, que son otros pacientes que han pasado otro tipo de cáncer. Y además esta tripulación de alguna manera pues a veces pues en nuestro caso se combina con otros tipos de pacientes y otros tipos de personas que no han pasado cáncer. Aquí os presento pues esa cabeza de dragón que os estaba comentando anteriormente y la cola muy peculiar en la parte de atrás del barco. Y aquí os incluyo un link donde podéis ver un vídeo con la actividad para que veáis un poco cómo se hace el paleo en este tipo de barcos y ver la actividad. Pues bueno, nuestra misión dentro del equipo pues es impulsar el deporte de barco dragón en la Comunidad de Madrid y sobre todo fomentar a los pacientes de cáncer en las categorías ya sea BCS o ACS pues que se apunten a esta actividad por los beneficios que puede traer. Para conseguirlo necesitamos contar además con una buena cartera de palistas y sobre todo amantes del deporte y sobre todo del deporte en equipo porque esto es lo que nos va a ayudar a seguir creciendo. ¿Qué objetivos tenemos nosotros con este equipo y con esta actividad? Pues promocionar este deporte para mejorar la calidad de vida de los pacientes a nivel físico, a nivel emocional y a nivel social. Porque bueno, al ser un trabajo en equipo, pues no solamente nos juntamos para hacer deporte, sino que también compartimos muchas actividades y aparte, pues a nivel emocional, como hemos sido pacientes que hemos pasado por
por situaciones como un cáncer, pues entendemos muy bien las situaciones que se nos pueden dar en el día a día a cualquier miembro del equipo. Queremos también ser un referente para cualquier paciente crónico, de forma que sirva para motivarles y realizar un deporte en equipo e influir en su forma física y psicológica. Hemos visto que muchos pacientes pues empezaban pues no con muchas ganas esta actividad porque pensaban que no eran capaces de poder realizarla y bueno, los ves al cabo de unos meses que bueno, son personas totalmente diferentes con ganas de hacer deporte y con una actividad física importante. También nuestro objetivo es promocionar la integración de enfermos con personas sanas para superar juntos la barrera un poco y los estigmas sociales. Nuestro equipo, pues lo que os he dicho anteriormente, estamos, bueno, pues pacientes que han pasado cáncer, otros que no han pasado y nos juntamos todos en el barco a disfrutar de esta actividad al aire libre. También queremos crecer en otras categorías y sobre todo creemos que, bueno, lo que queremos es crear una buena comunidad para colaborar con otros clubes nacionales e internacionales, por ejemplo, pues con Singapur, con Valencia, con Málaga, con Aranjuez, porque bueno, pues nosotros en los festivales o en las competiciones la verdad que tenemos una manera de convivir que la verdad que al final más que equipos diferentes somos una gran familia. ¿Qué beneficios tiene el barco dragón para toda esta actividad? Pues lo primero es que es un trabajo de fuerza. Es un trabajo de fuerza, de repetición, de resistencia y que sobre todo va a fortalecer la calidad y la cantidad del trabajo y sobre todo va a fortalecer los huesos. Trabaja la concentración y la coordinación a través de la sincronización del equipo en las paladas. Mejora la circulación sanguínea y el sistema nervioso central. Quema calorías y grasa, activa el metabolismo. También es muy importante porque hay una diversidad y una inclusión, porque estamos participando diferentes personas de diferentes edades, de diferentes categorías. Uno de los beneficios muy importantes que hemos visto es la mejora de la autoestima. Al estar en contacto con personas que han pasado por la misma enfermedad que tú, al estar en contacto con la naturaleza, sobre todo ayuda a mejorar los estados emocionales y la ansiedad y la depresión. Al trabajar en equipo se establece un vínculo y un sentido de pertenencia que motiva a seguir entrenando y a superarse cada día. Nosotros pues siempre en el equipo estamos intentando decir, en cualquier competición intentar conseguir el oro o cualquier otro premio que se pueda dar. Al participar todos y al intentar luchar por ese objetivo, la verdad que se disfruta mucho y se intenta pues dar lo máximo de uno mismo cada día. Los pacientes de cáncer de mama es muy importante porque previenen el linfedema y es un buen ejercicio de rehabilitación para disminuir el dolor de las articulaciones causados por el tratamiento hormonal. Fomenta el abordaje integral de la salud, mejorando la calidad de vida física, emocional y social de los pacientes de cáncer. Y el apoyo de la comunidad es un acompañamiento a los pacientes en todas las fases de su enfermedad, pudiendo disfrutar del deporte como terapia. Es decir, nosotros siempre pensamos que a pesar de los tratamientos farmacológicos que bueno, pues no tenemos más remedio que seguir para este tipo de enfermedad, pues el deporte tendría que ser otro tratamiento a incluir que debería ser obligatorio en todos los pacientes. Bueno, pues aquí termina mi presentación. La verdad que es un verdadero placer poder haber mostrado esta actividad que realizamos con mucho cariño en el Parque Juan Carlos I. Y aquí os muestro mis datos de contacto, con mi teléfono como capitana y también os incluyo el teléfono del entrenador que se llama Pedro por si queréis estar en contacto con él. También tenemos redes sociales que aquí os dejamos por si necesitáis cualquier información. Pues nada, muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos por sus palabras. La verdad que ha sido un placer escucharles y bueno, que nos muestren un poco este mundo que para muchos es desconocido y sobre todo la importancia del ejercicio físico en los pacientes, que desde GEPAC, por supuesto, coincidimos en todos los puntos. Así que con esto concluye la ponencia, la importancia del ejercicio para el cáncer de mama y la salud ósea de las pacientes. Agradecemos una vez más al doctor Fernández Moya, a doña Yolanda Robledo y a doña Victoria Martínez su colaboración totalmente altruista y a los asistentes su interés. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias.
Gracias.